Comencemos definiendo qué son los derechos fundamentales, pues aquellos se reconocen como algo inherente al ser humano, es decir, desde que nace hasta que muere, cuenta con ellos y se pueden exigir en cualquier momento de la vida. Ellos garantizan que la persona humana tenga una vida digna. Por eso la Constitución del 91 en Colombia los acoge y garantiza que en realidad se conozca como un Estado social de derecho. Estos garantizan que la persona goce de una vida digna. Por eso la Constitución del 91 contempla 31 derechos fundamentales que van desde el artículo 11 hasta el 41. Y vamos a hablar en este caso del 18, que es la libertad de conciencia. Este derecho nos protege. ¿Qué quiere decir? Nadie nos puede acosar por nuestras creencias personales y tampoco nos puede obligar a actuar en contra de ellas. También va de la mano con la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando nosotros estemos en nuestra práctica profesional y nos encontremos con un caso con el que no estemos de acuerdo, por ejemplo, la eutanasia, si yo no quiero actuar o dar mi voto a favor de eso, yo puedo decir no, me retiro y pueden asignar a otro profesional. No quiere decir que esté en contra de las leyes o normas, sino que quiero que me respeten mis derechos personales. Este derecho es respaldado internacionalmente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde además de reconocer la libertad de conciencia, reconocen a la libertad de religión. Durante muchos años en Colombia, la jurisprudencia constitucional no reconocía el derecho a la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio, aunque en el ámbito internacional este derecho era reconocido. Esta situación cambió en el año 2009, de acuerdo a la sentencia SU 108-16, que pone la libertad de conciencia al alcance de la protección y el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Esta sentencia pone el reconocimiento a la objeción de conciencia unida a la libertad de conciencia y no se constituye una evasión al ordenamiento jurídico, sino por el contrario, toda sociedad democrática debe garantizar el respeto de los derechos de cada individuo. No es de prevalecer los derechos de una minoría sobre una mayoría, sino que es un problema de calidad democrática. Cuando un Estado reconoce derechos individuales básicos, potencia en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. La comunidad internacional garantiza plenamente este derecho a la objeción de conciencia y las normas internacionales coinciden que cuando se respeta este derecho se salvaguarda la seguridad, el orden, la moral pública, la salud y los derechos y las libertades de los demás. Es así como la comunidad internacional apoya que se garantice este derecho aún dentro de los estados donde no se contempla dentro de sus ordenamientos, con el fin de que regulen normas para que se garantice como expresión por excelencia la libertad de conciencia. Partiendo de este contexto, en Colombia se presentó un caso de Julián Enrique Rojas Rincón. Resulta que este joven era perteneciente al grupo Mira, un partido religioso y político, y fue llamado a prestar el servicio militar obligatorio, pero él se negó de acuerdo a sus convicciones pacifistas y religiosas. Ante esto, este caso fue llevado a una corte judicial y se estuvo litigiando en varias instancias, hasta que finalmente el Ministerio Público decretó que Julián Rojas Rincón quedaba exonerado del servicio militar obligatorio de acuerdo a sus profundas convicciones religiosas que habían sido inculcadas desde pequeño. Es así como en este caso se hizo respetar el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, que consagra que nadie será molestado por razón de sus creencias o convicciones, ni compelido a revelarlas y que no va a ser obligado a actuar en contra de su conciencia. La libertad de conciencia ha sido entendida como un elemento indispensable dentro de una sociedad pluralista, participativa y democrática, que reconoce la necesidad de la autorrealización del individuo y también el respeto y la garantía de la dignidad humana. Estas libertades hacen parte de los derechos fundamentales de la Constitución del 91 y junto con el mandato de tolerancia están ligadas a una convivencia sana y pacífica y al respeto de los derechos fundantes del Estado colombiano. Este mandato de tolerancia también aplica la facultad de pensar y obrar según la conciencia individual. Este derecho se ha visto involucrado a lo largo de la historia por varias sentencias, como la T-409 de 1992, que define la libertad de conciencia como la facultad que tiene la persona de actuar o de abstenerse de hacer algo, de acuerdo a sus convicciones, sus ideologías y su manera de ver el mundo.
Para el año siguiente, 1993, la sentencia TEC 547 nos dice que nadie nos puede impedir que actuemos de acuerdo a nuestra conciencia. Ya más adelante, para 1997, la sentencia C-616 ve la libertad de conciencia como algo más moral, es decir, la persona ya puede ver y ser consciente de qué está bien y qué está mal con sus actuaciones. Asimismo, la T-332 de 2004 continúa diciéndonos que así una persona esté en contra de nuestra razón, no tiene derecho a impedirnos que actuemos de acuerdo a nuestra conciencia. Bueno, ya que somos un país con diversidad social y cultural, la sentencia T-388 del 2009 nos dice que todos y todas tenemos derecho a la libertad de conciencia, y que además este se relaciona con otros derechos fundamentales y trabajan de la mano, como con el derecho a la libertad de religión, de pensamiento y de expresión. De acuerdo con la sentencia T-823 de 2002, considera que hay una íntima relación entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa, ya que afirma que el hombre, como un ser proyectivo, estimativo y temporal, ajusta sus cánones a una determinada religión en aras de obtener la satisfacción de una vida plena, trascendente y espiritual, y es deber del Estado asegurar que los creyentes tengan la libertad de actuar según sus propias convicciones y prohibir cualquier impedimento que restrinja el compromiso asumido por ellos de conducirse según lo que profesan. La objeción de conciencia consiste en eximir de responsabilidades jurídicas ante el incumplimiento de un deber, y para eso hay un procedimiento que debe ser regulado para que se dé el goce de ese derecho. Hay casos que se da la objeción de conciencia, como en tratamientos médicos, en no trabajar los días sábados y también en objeciones a prestar juramento, entre otras. La objeción de conciencia no se puede considerar como una desobediencia civil, ya que la desobediencia civil va más contra una entidad pública a no acatar sus leyes, y es de manera colectiva, mientras que la objeción de conciencia es por creencias personales y religiosas y es de manera individual. La libertad de conciencia implica un auténtico conflicto, ya que hay que obedecerse a sí mismo antes que al Estado, anteponiendo los valores y las creencias personales. Y esto hace parte de la objeción de conciencia, lo cual dentro de nuestro ordenamiento jurídico es una manifestación del derecho a la libertad de conciencia. Pero como todo derecho no es absoluto y tiene unos límites, y es ahí donde el Estado determina cuándo se debe proteger y respetar el derecho a objetar conciencia por razones personales, y es cuando la persona cree firmemente, tiene profundas creencias personales, aunque esté equivocada, contando que no haga daño o que afecte los derechos de otras personas. Este derecho es muy importante porque ayuda a construir la personalidad del ser humano, nos ayuda a rechazar lo que está mal, también nos ayuda a proyectarnos en lo que queremos construir, en transformar nuestro proyecto de vida, en alcanzar aquellos objetivos de forma libre, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras creencias. Al reconocer que nosotros poseemos este derecho, nos hace frenar a aquellas personas que quieren violentarnos. Por otro lado, tiene una ventaja muy importante, ya que por lo menos, a diferencia de la libertad de creencias, nosotros no nos vamos a basar en un culto, en una religión o en una doctrina, sino que vamos a estar basados en nuestros propios juicios morales, vamos a actuar desde nuestra conciencia. Bueno, entendiendo todo lo que hemos hablado hasta el momento, imaginemos por un momento que nuestro estado, Colombia, no nos garantizara la protección y el desarrollo de la libertad de conciencia. Bueno, como ya lo dijimos antes, la libertad de conciencia va de la mano con la objeción de conciencia, pero algo que debemos tener muy claro es que no debemos estarlo tomando como algo como de costumbre, como algo rutinario, como una escapatoria a las situaciones, sino como algo que es más por razón moral, algo que va en contra de nuestras creencias religiosas o personales, y que si lo realizamos está influyendo de forma negativa, y por eso la objeción de conciencia nos ayuda a no atacar o contraponer esas ideas que poseemos.
Bueno, algo muy bueno con lo que contamos en Colombia, según la resolución 1190 del 2018, es una guía o un protocolo que orienta a los entes ejecutivos y a la Policía Nacional a que se respete y se garantice el derecho a la protesta pacífica. Es decir, esto es un ejercicio legítimo de los derechos que posee toda la persona, así como la manifestación pública pacífica, la libertad de asociación, la libre circulación, la libre expresión, la libertad de conciencia, a la oposición y a la participación. Esto rige para los manifestantes, tanto para las personas que no participan de ellos. Bueno, ¿a qué va esto? Pues en el marco del paro nacional que se viene presentando desde el 28 de abril y ya va más corrido de un mes, por las reformas que quiere imponer el Estado y muchas otras cosas por las que las personas están luchando. Qué triste que ahora que las personas han abierto su mente, son conscientes, estamos siendo libres en el papel, porque en la Constitución lo rezan muy bonito, pero no se está cumpliendo este protocolo, esta guía, lastimosamente, porque estamos luchando por lo que creemos que está mal. La policía se está enfrentando a faltas disciplinarias. ¿Por qué? Por abusos de autoridad, por agresiones físicas, por homicidios, por acoso sexual. Es decir, estamos siendo vulnerados. Nuestro derecho no se está cumpliendo. Para mí la libertad de conciencia en Colombia se está respetando en cierta parte, contando que podemos tener nuestras diferentes creencias en cuanto a la parte religiosa, ya que asistimos a diferentes tipos de cultos y hay diferentes religiones. Pero está el paro nacional, donde se está bloqueando y reprimiendo a las personas que están saliendo a protestar solamente porque tienen una ideología diferente. Entonces no se está actuando de acuerdo a lo que dice el artículo 18 en la Constitución de Política de 1991.